¿Qué onda? Miren, aquí hicimos estas pulseras con estas caritas felices y este anudado que se llama nudo de víbora. Lo que vamos a utilizar son 50 centímetros de hilo chino de calibre de 1 milímetro. Voy a colgar de aquí. Bueno, voy a acercarles un poco para que vean. Aquí lo que vamos a hacer es extender los dos hilos. Este es el lado derecho. Voy a empezar pasándolo por debajo del lado izquierdo. Se forma un tipo 4. Y le voy a dar un pequeño doblez y se va a formar esa argolla. Uno de los hilos está por debajo y el otro está por arriba del lado contrario. Este anudado es solamente de un solo lado, o sea, no es alternado. Siempre lo vamos a hacer del lado derecho, pero por la forma como se hace, se va a consumir al mismo tiempo de los dos lados. Entonces, este ahora lo vamos a pasar por arriba de este, del lado derecho, metiéndolo por debajo de las dos líneas y al mismo tiempo sacándolo dentro de la argolla que se formó y se va a hacer un tipo pretzel, algo así. Ya que hicimos esto, vamos a jalar. Aquí el secreto, la verdad, yo creo que en el caso, les voy a dejar etiquetado un producto que sería el de hilo chino de 1 milímetro, que yo creo que sería en los comentarios, en la descripción. Les voy a dejar algunas opciones de hilo chino. Yo les recomiendo que sea de 1 milímetro porque este tipo de anudado lo he tratado de hacer con un calibre más chico y la verdad es que no me sale. Entonces creo que esto les va a facilitar y también como que tiene que ver el material. Bueno, aquí lo importante es que le vayan haciendo aprox el mismo jalado para que vaya quedando consistente la pulsera, que no se vea delgadita y luego gruesa y luego delgadita y gruesa. Entonces ya que hicimos eso, aquí solamente le vamos a hacer unas 20 vueltas aprox, repitiendo los mismos pasos. Aquí en este caso ya me aventé la otra vuelta sin decirles nada. Miren, por ejemplo, ahí se ve la pulsera más grueso uno que el otro. Entonces, antes de hacer el otro, lo que vamos a hacer es tratar de jalar un lado y el otro. O sea, sí le tienen que ir componiendo para que se vaya viendo del mismo grosor. Se los voy a acercar. Ahí está. Bueno, ya que hicimos esto, aquí en Zoom, para que lo puedan ver. Bueno, voy a cerrar la ventana para que no tenga sombra. Ahí está. Bueno, ya que hicimos esto, vamos a hacer otro más. Vamos a hacer el 4 que dijimos. El del lado izquierdo está arriba del lado derecho. Vamos a darle una vuelta y ahora pasa por encima. Aquí está abajo, aquí está encima. Y ahora el del lado contrario lo vamos a pasar por encima, metiéndolo por debajo de estas dos argollas. No por una, porque por ejemplo, por una y luego sacarlo por la argolla, no, por las dos. Y ya que pasó por debajo de las dos, ahora sí lo sacamos por la argolla. Ahorita lo voy a abrir para que vean. Y aquí es como se ve, se hace como un tipo faldita, no sé cómo describirlo, un tipo pretzel faldita. Y aquí es donde ustedes le van a pegar una acomodada, ¿no? Ahí está. Lo voy a abrir la imagen para que lo puedan ver de lejos. Ahora otra vez. Aquí, por ejemplo, creo que me quedó un poquito más grueso, entonces lo voy a jalar de las dos orillas. Ok, ahí está. Y otra vez. Hacemos el doblez. Luego después el del lado contrario lo pasamos por debajo de estos dos y al mismo tiempo sacándolo por la argolla que se formó. Y ahí está, otra vez se hace ese que les comentaba y lo jalamos. Y básicamente eso va a ser todo lo que vamos a hacer. Lo vamos a repetir, como les dije, aproximadamente 20 veces, que es lo que lo alcanzamos a hacer en la otra pulsera. Bueno, me falta como dos, ya nada más voy a hacer estos dos. Aquí este es una pulsera que me va a quedar con las colguijes cortos, o sea, estamos haciéndolo para que nos quede mediana, ¿no? Si quieren que les quede muy largo, yo la hice de 50 y 50, pues entonces si les queda un poquito más larga, háganla de 60 y también igual. Estas son las recomendaciones de cómo lo estoy haciendo yo. Obviamente con el tiempo a lo mejor ustedes pueden ir agarrando sus propias medidas, ¿no? Para no batallar, vamos a recortarle y le vamos a volver a quemar. Esperamos unos segundos, hacemos la punta puntiaguda y ya que hicimos eso, ahora le vamos a meter la bolita. La voy a jalar hasta arriba, pero el nudo lo voy a hacer en la pura orilla. Entonces agarro el nudo y para que no se me suba mucho, yo lo voy a empujar hacia abajo. Y aquí ya nada más voy a cortarle lo quemadito. Le voy a quemar un poco. Esto es, hay que esperar un segundo.
Esto es nada más como para que no se nos deshaga el nudo de la punta. Y ahora sí ya jalamos la bola, que es la que nos va a dar peso a nuestra pulsera. Esta parte lo que vamos a hacer va a ser que le vamos a poner la florecita. Entonces vamos a agarrar una pinza de engarce, que sería esta, tiene las puntas puntiagudas. También en la descripción les voy a dejar una pinza por si ocupan comprar una. Y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir el clavo de engarce y lo voy a meter directamente de una vez en una de las argollas. Y aquí la pinza tiene como esas argollitas, entonces lo que voy a hacer va a ser cerrarla con esa partecita. Ya quedó algo así. Ahora vamos a meter nuestra florecita. Esta es una flor de material fimo. Es como una plastilina, una resina, no sé cómo decirle. Recortamos el clavo más o menos que nos quede como 1 centímetro extra. Estoy haciendo este movimiento con mi dedo, empujando el clavo para que no le dé la vuelta y me quede suelto de acá, que me quede todo pegado. Y ocupar todo el pedazo de este. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, voy a hacerle un doblez. Así, ya que hicimos que este doblez, voy a tratar de empujarlo hacia atrás. Me voy a bajar un poquito con la pinza y voy a cerrar la argolla. Y ya que cerré la argolla, ya que le hice la forma y todo, ahora la voy a volver a abrir. Y ahora sí voy a meter mi argolla. Bueno, igual podían dejarlo cerrada y como esta argolla sí se abre, abrirla y ya no pasa nada. Entonces queda... ¡Ay! Se me salió que estaba abierta la argolla, miren. Ok, no me di cuenta. Déjenme, voy por la otra pinza. Medio abierta, no pasa nada. La abrimos. La metemos. Y vamos a cerrar bien la argolla. Y ya quedó bien cerrada. Entonces ya quedaría nuestra pulsera. En el siguiente video le hacemos el nudo.